Estamos de vuelta. Hoy recuperamos un tema por un hecho que ha tenido lugar en Irlanda. Hablamos del hallazgo de una fosa común con casi 800 bebés de madres solteras de una casa de acogida en Galway. Los trabajos comenzaron el 16 de junio. Hace unos días ya empezaron a excavar. Allí estuvo presente una periodista aragonesa que sabe mucho de este tema, Enrique. Y que está con nosotros sentada en esta mesa y que nos va a dar detalles de esta terrible historia. Consideramos una mancha para un país, para la historia de un país, esa fosa común con 800 bebés. La podemos presentar ya, yo creo. Ana Mancho, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Periodista. Gracias. Y por visibilizar estos temas que son tan importantes para recuperar nuestra memoria y la memoria también de otros países como Irlanda. Sí, porque hablaremos también de infancias robadas, de bebés robados aquí en España, será dentro de un rato, pero antes quiero que escuchéis dos testimonios de Catherine y de Peter, que lo sacó además Ana cuando estuvo allí en Irlanda. Os situamos, Catherine es la mujer de Peter. Peter estuvo en una de esas casas para niños de madres solteras. Muchos de esos niños no salían con vida de esas casas. Se dice en algún testimonio, informe, que se les trataba peor que a veces que a los propios animales. Ellos han dado su testimonio. Peter está buscando a su hermana, que nació 10 años después que ella. No la encuentran, no saben dónde puede estar enterrada, quizá en esa fosa común. Vamos a escuchar primero a Catherine y enseguida seguimos. Mi marido Peter nació aquí en 1944 y salió de la casa en 1949. Vivió aquí hasta que tuvo 4 años y medio. Nos casamos en 1975, por lo tanto llevamos 50 años casados este año. Hemos vivido con esto, hemos llegado a conseguir vivir con esto tanto tiempo. Peter está esperando y esperando que algo pase, buscando a su hermana y viviendo con esto. Esperamos que ella no esté aquí, pero el problema es que si no la encuentran no sabremos si los huesos fueron desplazados o si en realidad está viva, así que nos quedaremos sin respuestas. Así que no estoy segura de lo que quiero que pase. No había adopciones en 1949, entonces iban a lo que llamábamos familias de acogida. El único criterio era ser católico e iban especialmente familias de granjeros. No tenía por qué ser de padre, madre e hijos, podía ser de cualquier tipo, y Peter fue enviado a una familia de una madre con un hijo. Era una mujer mayor en ese momento, padecía artrosis y muchas discapacidades. Tenía un hijo y él intentó separarnos. Murió en 1987 y sinceramente fue un alivio. La persona que estaba grabando esa entrevista era Ana, que está con nosotros en plató. Insistimos, no solo grabó las declaraciones de Catherine, también las de Peter, el gran protagonista, que estuvo en una de esas casas, que, como ha contado su mujer, se dio en acogida a una persona mayor con un hijo que le hacía prácticamente la vida imposible. Esto contaba Peter a Ana Mancho cuando estuvo allí en Irlanda. Mi hermana era 10 años más joven que yo y nació sana. Y luego nos dijeron que murió por convulsiones. No tengo recuerdos de este lugar, porque todo era gris. No había cuadros en la pared. No recuerdo nada del lugar, solo que salí por la puerta. Estoy contento de que los trabajos hayan empezado, pero tendrían que haber empezado hace 40 o 50 años. No tiene sentido que empiecen tan tarde. Este hombre que busca a su hermana, muchas familias que todavía no se sabe, que también buscan a familiares que entonces eran hijos de madres solteras, que acabaron en centros o en grandes edificios donde se albergaba a estas madres y a sus hijos, y que muchos, Ana, no sobrevivieron. Y de repente aparece una fosa común con cerca de 800 cuerpos de bebés. Sí, además es que todo salió de aquí, de Tuam, porque realmente Galway es la ciudad grande, pero donde pasó todo es en Tuam. Allí hay una casa que se llama Casa para Madres y Bebés, y son casas donde iban las mujeres embarazadas a la luz. Hay que situarse en 1922, en ese momento se declara el Estado independiente de Irlanda, se separan de Inglaterra, excepto Irlanda del Norte, y es un Estado católico. Entonces, dentro de ese contexto hay que entender que las mujeres embarazadas, las madres embarazadas, bueno, pues eran unas personas
niñas que no estaban consideradas bien y los hijos, por lo tanto, eran considerados ilegítimos. Estos niños que iban a estas casas, bueno, pues sabemos que morían por diferentes causas gracias a una historiadora, que creo que después vamos a hablar de ella, Catherine Corless, que tuvo el valor de investigar y de tirar del hilo hasta encontrar toda esta fosa con los 800 bebés muertos. Y ella, investigando, ha descubierto pues, que morían de sarampión, morían de gripe, morían de diferentes causas de enfermedades normales, porque muchas veces no estaban vacunados. Incluso después el gobierno hizo una investigación y en esa investigación se llega a decir que incluso se les utilizaba para probar vacunas a los niños que estaban en esas casas. Decía Peter, lo recuerdo como gris, como sitios sin ventanas, como celdas, prácticamente como cárceles. Fijaros que estos niños después, bueno, primero nacían, las madres podían estar con ellos, bueno, tenían que estar con ellos un año para cuidarles y después obligatoriamente se tenían que marchar. A los 4 años, más o menos, 4 o 5, los adoptaban y otros se quedaban. Los niños iban al colegio, pero tenían que salir 10 minutos antes del hogar y salir 10 minutos antes del colegio para no cruzarse con los niños del colegio. Estaban detrás y no les permitían jugar con ellos. Entonces, Catherine recuerda mucho que algunas veces iban desnutridos, iban sin zapatos. En Irlanda, en junio, cuando yo estuve, yo iba con cazadora de cuero. Quiero decir que en Irlanda hace frío prácticamente todo el año y llueve pues, prácticamente 300 días al año. Entonces, todo esto implica que estos niños, muchos no sobrevivían. Hay unos datos del año 25-26 que habían muerto 57 niños. De entre meses a un año, 57 niños. Entonces muchas veces era por epidemias. Ana, hablabas de la vergüenza, es precisamente esa vergüenza lo que ha hecho que esto llegue o explote precisamente en nuestros días y no antes. Claro, esto ha sido porque una mujer se llama Catherine Corless, la que hemos comentado, ella hizo un curso de historia en el pueblo en Tune, que es donde vivía, y entonces allí les invitaban a investigar y a ir a los archivos. Ella recordaba a todos estos niños porque ella había estado con estos niños en los colegios. Luego recordaban este hogar, desapareció en el año 61, 10 años después se demolió, pero unos niños jugando un día saltaron una valla y se cayeron a la fosa y se encontraron con los huesos. Y en aquel momento las autoridades dijeron que eran niños que habían muerto por la epidemia de hambre. Sabéis, la epidemia de hambre del siglo XIX, muchos tuvieron que ir a Estados Unidos. Entonces se corrió un tupido velo. Pero yo recordaba todo esto. Entonces recordaba lo que había visto en la escuela, recordaba a estos niños que se habían caído en la fosa y empezó a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo, cotejó los datos, le dieron el listado de los niños enterrados allí y, bueno, y a partir de allí saltó a los medios, era el año 2014, hubo una comisión de investigación por parte del gobierno y hasta ahora pues no se ha procedido, digamos, a la exhumación, ¿no? a sacar todos los niños que están allí enterrados. Esto ha provocado gran conmoción internacional, pero claro, me imagino que dentro de la propia localidad ha tenido que ser tremendo. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué has notado? Pues yo lo que he notado es que hay dos maneras de vivir la realidad, ¿no? La misma realidad. La gente que ha luchado porque esto salga a la luz y gente que dice ¿para qué vamos a remover esto? Porque esto son cosas del pasado. Vamos a hacer un memorial, ya hicieron hace unos años, en el año 2022, hicieron una especie de monumento, de monolito, pensaron, bueno, pues con esto ya está todo resuelto. De hecho, el día que fui a grabar lo que pasaba, yo estoy hablando con una vecina del pueblo y me decía que, vamos a ver, que estaban en todos los medios y por qué tenían que estar en todos los medios, que esto era el pasado y que el pasado no se podía interpretar a los ojos del presente. Entonces, bueno, pues vemos también dos tipos de corrientes, ¿no? Gracias a Dios, la mayoritaria es la de que el país quiere resolver las deudas que tiene con el pasado y resolver este asunto. Pasa mucho como en España, ¿no? Ahora vamos a hablar con otra experta en España, en Aragón, casos que hay gente que quiere exponerlos a pesar del paso de los años y otros, como dices, Ana, que prefieren taparlo y dejarlo como está, ¿no? Como en la fosa. Eso es. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Al final somos un poco primos hermanos, porque estas mujeres que iban a estos hogares, luego si reincidían, iban a otros que se llaman los conventos de la Magdalena, por María Magdalena. Entonces allí podían estar desde meses hasta años trabajando en condiciones de semiesclavitud. Y entonces hay una historiadora que se llama Pilar Iglesias que ha hecho una comparativa entre estos centros y el Patronato de Protección a la Mujer. Porque allí no solamente iban las mujeres que se habían quedado embarazadas por segunda vez o tercera vez, sino que además pues aquellas que tenían una conducta indecorosa también podían ir allí. Eran unos lugares donde se intentaba reformar a las mujeres. Entonces, bueno, pues hay paralelismos con España. Bueno, pues precisamente vamos a ver cómo se llevaron todos estos temas en España. Hablamos con Soledad Duque, es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Soledad, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Te resulta parecido? ¿Hay paralelismos con lo que pasaba en España?
Claro, evidentemente hay paralelismos porque estamos hablando de prácticas que se realizaban contra mujeres de sectores vulnerabilizados, pero también hay que marcar ciertas diferencias, ¿no? Porque mientras que claramente aquí en España no podemos hablar únicamente de esos robos o esas desapariciones forzadas de menores que tuvieron lugar en centros del denominado, y bueno, que así se llamaba, ¿no?, Patronato de Protección a la Mujer, sino también de robos que se produjeron en clínicas y maternidades ajenas a los centros del patronato, es decir, el global de los menores desaparecidos aquí en España, que no sabemos exactamente cuántos son, pero es un número sin duda muy elevado. Hay que tener en cuenta que las mujeres que fueron víctimas de este robo podían ser madres solteras o no, podían ser también mujeres casadas, podían ser en la mayoría, como digo, mujeres de sectores muy vulnerables, ¿no? Pues madres o familias muy numerosas, con escasos recursos educativos. Recursos, me refiero, no económicos, sino recursos para hacer frente a un crimen así, o por lo menos para darse cuenta de lo que se estaba produciendo. Otra diferencia también importante es que, bueno, nosotros buscamos personas vivas, desaparecidos vivos. No quiere decir que aquí en España no tengamos casos, seguro que buscándolos también se producen, casos de fosas de este tipo con niños fallecidos precisamente por el mal trato que recibieron sanitario por parte de las personas que tendrían que haber sido responsables de su salud y de su vida. Pero en nuestro caso, aquí en España, lo que buscamos fundamentalmente son niños y niñas, hoy ya adultos, por supuesto, que están vivos, que tienen un carnet de identidad falso y que necesariamente tienen que conocer su identidad de origen. Soledad, buenas tardes. Primero decirte que en nombre de la asociación me gustan mucho todos los bebés robados, todos los niños robados son mis niños. Y segundo, hay una palabra que he leído en varios textos que me ha pasado Ana Mancho, la compañera, que me llama la atención y que da una cierta frustración, que son casos que se han judicializado, que se han intentado judicializar y que han acabado siendo archivados. ¿Esto pasa mucho? Pasa muchísimo, por eso estamos como estamos. Claro, por diferentes criterios, principalmente el de la prescripción, los casos que se llevan a través de fiscalía, de juzgados, casos que se denuncian incluso en comisaría, pues rápidamente en fiscalía o en juzgados se consideran prescritos, ¿no? Por esta circunstancia se archivan casi, sin el casi, ¿no? Masivamente y en muchos de ellos sin una investigación exhaustiva. Porque bien está, bueno, que por algunas circunstancias se pueda archivar una causa, unos casos, pero después de investigarlos. Pero es que en nuestro colectivo los casos fundamentalmente se prescriben, se archivan por prescripción y sin investigarlos. No digo en todos los casos. Mirad, entre 2011 y 2023, estoy hablando en este caso de la última memoria de la Fiscalía General del Estado, se contabilizan en cuanto a diligencias de investigación abiertas 2.200. No estoy hablando de denuncias, estoy hablando de diligencias de investigación. Esas diligencias de investigación en todo el país se terminan por judicializar 537. Y esas 537 a día de hoy están archivadas, están cerradas. Y eso en fiscalía, ¿no? En fiscalías. ¿Qué ocurre en los juzgados? Pues no tenemos ni idea, porque ni siquiera Amnistía Internacional en su informe del 2021 pudo conseguir esos datos, ¿no? Con lo cual, sí, ese es un dato abrumador, pero bueno, seguimos trabajando y gracias a la iniciativa que estamos llevando a cabo es donde ponemos todas nuestras esperanzas. La ley de bebés robados, pues pensamos que esto se podría solucionar, por lo menos empezar a abrirse. Soledad, pues muchísimas gracias por habernos aportado tu testimonio esta tarde. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias.
Enrique, Ana, también muchas gracias a los dos por contarnos un caso tan Gracias. desconocido y tan inquietante. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Silvia.